Páralo. Bendiciones, pueblo del Señor. Qué gusto saludarles esta noche. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de poder llegar a su hogar a través de este medio. El Señor bendiga a Canadá hasta Chile, que nos ven a través de las redes sociales. Esta noche quisiéramos compartir la parte de la continuidad del tema dado el día sábado. Si usted se recordará, empezamos a ver las funciones del Espíritu Santo. Este mes ha sido un mes para que enseñemos acerca del Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que hablar del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y entonces, hermanos, esta noche quiero invitarle a que usted me acompañe a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, para dar base bíblica. Y dice la palabra del Señor: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiero invitarle esta noche a que usted con su familia nos acompañe y podamos orar por todas las necesidades, por todas las vidas, por todas las familias, y que el Señor obre poderosamente en cada corazón, que el Señor le ministre fortaleza, que el Señor le ministre fuerzas nuevas para seguir cada día adelante. Padre, gracias este día por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias este día por tu bondad, por tu gracia. Gracias, Padre, porque por día más fue derramada en nuestros corazones. Tu favores, tu bondad hacia nuestras vidas ha sido grande y seguirá siendo grande. Padre, esta noche oramos, Señor, por tu pueblo, oramos por los amigos que nos ven por este medio, Señor, desde Canadá hasta Chile, Padre. Que cada vida sea fortalecida, sea ministrada, que cada vida reciba en el nombre de Jesús, Padre, la ministración de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, que cada corazón sea fortalecido en el Espíritu. Gracias esta noche, disponemos nuestro corazón a tu palabra, y que tu palabra, Señor, caiga a nuestra vida, Señor, como la buena semilla, y que pueda dar fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Si usted se recordará, mis amigos y hermanos, la semana pasada, el día sábado específicamente, hablando de las funciones del Espíritu Santo, dábamos como una base Lucas capítulo 2, versículo 52, cuando dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Y ese crecimiento lo habla en tres dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. Y efectivamente lo que le pasó al cuerpo místico de Cristo, al cuerpo físico de Cristo, le pasará al cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces, así como el cuerpo de Cristo en esta tierra se desarrolló, creció, porque crecía en estatura a nivel cuerpo, en sabiduría a nivel alma y en gracia a nivel espíritu, el cuerpo místico, que es la iglesia, tiene que crecer, porque la iglesia tiene que desarrollarse. No puede quedarse como una iglesia niña, sino que la iglesia tiene que crecer, tiene que desarrollarse, de tal manera que la iglesia llegue a una etapa de madurez. Y entonces hablábamos que la iglesia tiene que crecer. Eso estamos hablando a nivel físico, del cuerpo físico de Cristo. La iglesia tiene que desarrollarse, no puede quedarse toda la vida siendo una iglesia niña. Pero también la iglesia tiene que crecer en sabiduría. Y hermanos amados, qué tan importante es la sabiduría en nuestras vidas. Qué tan importante es el temor a Jehová. La iglesia, claro que tiene que pedir poder, claro que tiene que pedir unción, claro que tiene que pedir manifestación de los carismas, que son los dones del Espíritu. Pero la iglesia tiene que pedir temor a Jehová,
Porque muchas veces pedimos poder, pedimos unción, pero no pedimos temor a Jehová. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia, el apartarse del mal. Entonces la iglesia tiene que crecer en sabiduría, pero también en gracia. Da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Hermanos, y la gracia es recibir un favor inmerecido en nuestras vidas. La gracia es recibir el pago de algo que nosotros no hemos hecho. Y por eso Jesucristo derramó su gracia sobre nosotros de tal manera que fue cancelada, hermanos, el acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, dice la palabra por medio del apóstol Pablo. Por gracia sois salvos. Entonces hablábamos, hermanos, que hay gracia del Padre derramada, gracia del Hijo derramada y gracia del Espíritu Santo derramada en cada uno de nosotros. Y entonces hablábamos de algunas funciones del Espíritu Santo. Déjenme hacer rápidamente, hermano, un resumen. Hablábamos acerca que el Espíritu Santo trae convicción, porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre para que el hombre pueda arrepentirse de sus pecados. Otra función, hablamos que el Espíritu Santo es el que regenera y nos empieza a regenerar, hermano, de lo profundo del corazón, de lo profundo del alma, de la mente, nos empieza a regenerar. También hablábamos que el Espíritu Santo bautiza. Y bautiza significa sumergirse dentro de. Por eso la iglesia está llamada en este tiempo a tener una vida en el Espíritu y a caminar en el Espíritu. Y dábamos como base Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 5, que, hermanos amados, Pablo dice: si andáis en el Espíritu, no satisfagáis las obras de la carne. Entonces tenemos que andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Y también hablamos, el Espíritu Santo mora en los creyentes. Algo, hermanos amados, que he estado meditando en lo profundo de mi corazón es cómo Salomón dice: porque los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte. O sea que Salomón ve la grandeza de tal manera, pero ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contenerte. Usted sabe, hermano, y el apóstol lo comentó en este programa que tenemos de Foro Apostólico, preguntas y respuestas, hace 15 días, si no me equivoco, acerca de los 7 cielos. Y entonces Salomón dice: los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte. Ahora, lo precioso y el misterio más grande es que aún no lo pueden contener, los 7 cielos, se metió adentro de nosotros. Se metió a un corazón pequeño. Usted empuña su mano y de ese tamaño es su corazón. Y entonces lo que Salomón decía, quizá en misterio: los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte. Ahora, ¿cómo es posible que ese Dios se haya metido en su corazón y en mi corazón, y nuestro corazón pueda, hermano, contenerlo? Ese es un misterio precioso. Y entonces, hermanos, hablamos de que cuando hay un parto, que es nacer, hermano, por él, todos aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque cuando hablo yo de esto siempre, no estoy hablando de religión, no estoy hablando si tú eres blanco, tú eres de las rojos, tú eres de los cremas, tú eres de los azules, no estoy hablando de religión, estoy hablando de la experiencia gloriosa que todo hombre y toda mujer tiene que tener en esta tierra, que es el nuevo nacimiento. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, necesario te es nacer del agua y del Espíritu. Entonces, un nacimiento en el Espíritu, porque nacemos a novedad de vida, porque recordemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, hermanos, cuando el Señor, hermano, entra en nuestro corazón, se produce un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y entonces nosotros hemos sido llamados, hermanos, a ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y entonces ahora nosotros, hermanos amados, estamos, porque ahora fuimos engendrados en el Espíritu. Y entonces nosotros ahora estamos viviendo una vida en el Espíritu.
Y la iglesia de Cristo Jesús, refiriéndome no a cuatro paredes, sino todos aquellos hombres y mujeres que han aceptado a Cristo y que reconocen a Cristo como su único y suficiente Salvador a nivel mundial, la iglesia de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, tiene que aprender a caminar en el Espíritu y a vivir en el Espíritu. Y cuando, hermano, empezamos nosotros a caminar en esa dimensión, las cosas se tornan diferentes, la visión nos cambia, porque empezamos a ver con los ojos del Espíritu. Hermanos, empezamos a entender en el Espíritu, empezamos a ver las cosas en otra dimensión, no en la dimensión de la carne, sino en la dimensión del Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo hace 2000 años descendió con poder y con gloria. Y entonces, hermanos amados, el Espíritu Santo buscó ese cuerpo místico llamado iglesia. Y desde hace 2000 años hasta el día de hoy, el Espíritu Santo, hermanos, se está moviendo sobre la iglesia, con la iglesia, dentro de la iglesia y debajo de la iglesia, cuando presente el Espíritu Santo juntamente con los ministros en un cantar de los cantares, hermanos, a la litera de Salomón, donde, hermano, está la novia. Entonces, ¿cómo vemos esa gloriosa revelación, hermano, por medio de la palabra a nuestras vidas? Que entonces ahora el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo están adentro de nosotros. Entonces, hoy yo quisiera ver algunas otras funciones, hermanos, y esperaría, con la ayuda del Señor, poder terminar el próximo jueves las funciones, algunas funciones que yo vi a través de la palabra. Entonces quiero que usted me acompañe a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. 1 Corintios, hoy precisamente el pastor de México, nuestro hermano, nos hablaba acerca que cómo el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, ¿verdad? Y yo quiero, nuestro hermano Rodolfo, y yo quiero que usted me acompañe a 1 Corintios capítulo 12, 4. Dice la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sabemos que cada una de las personas de la Trinidad tiene funciones específicas. Los tres son un solo Dios, pero cada uno, las funciones del Padre, las funciones del Hijo y las funciones del Espíritu son diferentes, pero los tres son un solo Dios. Y entonces vemos que, hermano, en la función del Padre, dice la palabra en Corintios, que el Padre es el de las operaciones, ¿verdad? Cómo Dios hace las operaciones. Cuando uno va al original, dice energemas, es el que hace las energemas, que representan las operaciones. Como el Hijo da, hermano, los domas, los ministerios, refiriéndose, hermanos amados, acerca de los 5 ministerios que han sido establecidos por el Señor Jesucristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y para que los ministerios preparemos a la novia a efecto que haga la obra del ministerio. Pero ahora el Espíritu Santo, mire la función. Ahora bien, hay diversidad de dones, diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Y cuando empezamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, encontramos, hermano, en 1 Corintios capítulo 12, 9 dones. Hoy yo no voy a entrar a detalle, porque yo quisiera, con la ayuda del Señor, a más tardar el sábado, hermano, empezar a estudiar juntamente con usted acerca de cada don. Y poder entrar a profundidad y ver, hermanos amados, cada don y su desarrollo. O sea, cómo cada don tiene una función específica. Pero, hermanos, vemos entonces, quiero que usted me acompañe, versículo 7. Pero cada uno les dará la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, óigalo bien, otro fe por el Espíritu, y otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otros de profecía,
a otros de discernimiento de espíritus, a otros de diversos géneros de lenguas y a otro de interpretación de lenguas. Entonces, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, empezamos, hermanos, a notar que hay 9 dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu, hermano, están activos el día de hoy. ¿Para qué? Porque los dones, hermano amado, son los carismas dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Son los dones para que la iglesia, hermano amado, se auxilia de los dones. ¿Por qué? Porque la iglesia, se recuerda que hablamos que Cristo hizo un ministerio de 3 años y medio. Pero ese ministerio, desde hace 2000 años, lo continuó la iglesia de Cristo, el cuerpo místico en esta tierra. Entonces ese ministerio no caducó hace 2000 años, sino ese ministerio continuó. Y por eso Jesús dijo, antes de ascender al cielo, aún cosas mayores que yo haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Y si vemos, hermano, que Jesús resucitó muertos, dio la vista a los ciegos, limpió leprosos, sanó enfermos, hermanos amados, liberó endemoniados, multiplicó los panes, caminó sobre el mar, hermanos amados, cuando vemos entonces la cantidad de milagros que Jesucristo hizo, y lo hermoso dice, y aún cosas mayores que yo haréis vosotros. Entonces ahora la iglesia continúa con ese ministerio. Ese ministerio no ha caducado. Entonces la iglesia continúa en esa tierra. Y en alguna oportunidad hablábamos que ahora le corresponde a usted y a mí prestarle al Señor nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies. Hermano, poder darle al Señor, óigalo bien, y decirle, aquí está mi vida, heme aquí, envíame a mí, para que yo pueda seguir trabajando en el ministerio. Y la iglesia como cuerpo místico de Cristo a nivel mundial, ese ministerio lo continúa. Porque le digo algo, hoy están siendo liberados muchos, hoy están siendo sanados muchos, hoy están recibiendo el don de fe muchos, hoy, hermanos amados, muchos estarán siendo resucitados con poder y con gloria. Hoy muchos están recibiendo un milagro creativo. Hoy muchos están recibiendo, hermano, sanidad en su alma por una palabra de ciencia, por una palabra de sabiduría, por discernimiento de espíritu. A muchos el Señor hoy les estará hablando por medio de una profecía, a otros por interpretación de lenguas. Hermanos amados, los dones del Espíritu están vigentes, y esos dones lo que hacen es edificar. Parte de la edificación de la iglesia, el poder, una ministración al cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo da dones. Y ahora la pregunta que yo le hago a usted esta noche es, ¿qué don tienes tú de parte de Dios? ¿Ya descubriste el don que Dios ha puesto en tu vida? ¿Será don de ciencia? ¿Será don de sabiduría? ¿Será discernimiento de espíritu? ¿Será don de milagros? ¿Será don de fe? ¿Será, hermanos amados, palabra o interpretación de lenguas? ¿Será lenguas, como dice la palabra? ¿Será, hermanos amados, don de sanidad? La pregunta es, ¿qué don el Señor te ha dado? Y tú ya descubriste ese don. Tú lo estás poniendo al servicio del Señor, diciendo, Señor, aquí está el don que tú me diste. Yo quiero servirte con este don. Yo quiero, Señor amado, no enterrar el don, sino multiplicarlo. Como aquella parábola de los talentos, que a uno le dieron 5, a otro le dieron 3 y a otro le dieron 1. Hermano, o estás callando el don, lo estás guardando, lo estás escondiendo, lo estás enterrando. La pregunta es, ¿qué don Dios ha puesto en tu vida? ¿Y cómo tú estás usando ese don? Porque es importante que acá hagamos una reflexión y que le digamos, Señor, hermano, los dones no los damos los hombres. Los dones los da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da. Recuérdate que el don es un regalo. El Señor te dio a través del Espíritu Santo regalos. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con ese regalo que el Señor te ha dado? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra en Corintios 12:4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es
el mismo. Y entonces aquí vemos y podemos agrupar los dones en 3 grupos, ¿verdad? En los dones de inspiración, ¿sí? En los dones de revelación y en los dones de poder. ¿Cómo vemos, hermanos amados, que cada don, hermano, pertenece a cierto grupo? Llamémosle así: dones de poder, dones de revelación, dones de inspiración. Entonces vamos a estudiar a profundidad. Hoy no, cada don, y vamos a ver, hermano, a través de la palabra, cómo se manifestaron los dones en Jesucristo y en Hechos de los Apóstoles en adelante, hermano, porque los dones son para poder auxiliar a la iglesia, para que la iglesia pueda hacer la obra del ministerio, pero con dones del Espíritu. Y hay mucho testimonio de los dones, hermano, de la manifestación de los dones. Y lo tremendo es que no crea que es que el pastor tiene los 9 dones, no, sino que nosotros como ministros le pedimos, juntamente con mis consiervos, al Señor que derrame de sus dones sobre su pueblo, y que seas tú, sí, hermano, tú el que digas: yo estoy dispuesto a recibir el don del Espíritu, y que entonces el Señor te llene a través de su Espíritu y te habilite para que ese don pueda ser desarrollado y para que ese don pueda ser ejercitado. Y qué bendición es, hermano, qué bendición es cuando hay hijos de Dios, cuando hay ovejas del Señor, que el don que tienen lo ejercitan para edificar al cuerpo de Cristo. Muy bien. Otra función del Espíritu Santo, segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, óigalo bien, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, óigalo bien, dice desde el versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Me recuerda cuando Moisés, hermano, en una oportunidad sube al monte. Y, hermano, cuando Moisés desciende, dice que su rostro estaba iluminado, que tuvo que, hermanos, colocarse, ¿sí?, un tipo como de sudario en su rostro. Óigalo bien, su rostro estaba como iluminado. ¿Por qué? Porque había visto al Señor. Entonces Pablo está diciendo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué representa eso, hermano? Lo que representa es que a la manera que nosotros vamos viendo la gloria de Dios, a esa manera somos transformados. Y entonces quiere decir que el Espíritu Santo transforma. Y esa transformación, hermano, se llama santificación. Porque entonces tú vas viendo cada día las áreas que hay en ti. Yo voy viendo las áreas que hay en mí que no le agradan al Señor. Y entonces, hermanos amados, uno va diciendo: Señor, quita de mí esto, quita de mí aquello. Hermano, es como cuando en una casa se fue la luz y de repente usted enciende una lámpara y la lámpara alumbra. Pues así es nuestra vida cuando Cristo entró a nuestro corazón y entró el Espíritu Santo, hermano. Óigalo bien, empezamos a ver y empezamos a ver lo que estaba desordenado, lo que estaba quizá descompuesto en nuestra vida, aquello que antes no mirábamos, y empezamos a sacarlo y a quitarlo, y el Espíritu Santo empieza a transformar al hombre, empieza a cambiar actitudes, a cambiar comportamientos. ¿Por qué? Porque lo que antes hacíamos no le agradaba al Señor. Entonces, qué tan importante es que nosotros veamos la gloria del Señor a cara descubierta, hermano. Y la gloria
gloria del Señor, tú la puedes ver cuando te metes a orar, cuando te metes a clamar, cuando te metes a hablar con el Señor en tu intimidad, cuando tú lees la palabra y te metes a la profundidad de la palabra. Hermano, ahí puedes tú ver la gloria del Señor. Hermanos amados, al Señor también se puede ver en los hermanos, en el pueblo del Señor. Uno puede ver a Dios ahí, hermanos amados, en la naturaleza. Uno puede ver al Señor en diferentes manifestaciones, pero a la medida que nosotros vamos viendo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu. O sea que es el Espíritu Santo, hermano, el que va poniendo en nosotros ese arrepentimiento, ese nivel de santidad. ¿Pero por qué? Porque antes lo que tú mirabas, ahora no lo ves con los mismos ojos, ahora los ves con los ojos del Espíritu. Y dices, esto no le agrada al Señor, lo que estoy haciendo no le agrada al Señor, la forma como estoy hablando no le agrada al Señor, la forma como estoy caminando, mi testimonio no le agrada al Señor. Tengo que mejorar esto, tengo que quitar esto. Y empiezas tú en el temor del Señor. Mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice la palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo se va a perfeccionar esa santidad? En el temor de Dios. A la manera que tú camines en el temor, a la manera que desde que tú te levantes hasta que te acuestes, hermano, estamos en el temor y permanecemos en el temor del Señor. La santidad se va a ir perfeccionando en nuestras vidas, y eso, hermano, es a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos transforma. El Espíritu Santo. Yo te pongo una figura preciosa del Antiguo Testamento, cuando se le dice a Abraham, le dice a su siervo, ve a mi parentela y busca esposa para mi hijo. Pero lo precioso es que ese siervo llevaba regalos, que son los dones. Y entonces usted sabe la historia, cuando llega aquella mujer al pozo y el siervo había puesto una señal y la mujer cumple con la señal, y luego le dice el siervo, llévame a tu casa, ¿tienes padre? Sí, claro, tengo casa, tengo padre. Y entonces los lleva a su siervo y a sus camellos a su casa, y les dan pasto a sus camellos, hermano amado, le dan donde este siervo pueda dormir y pasar la noche. ¿Sabe qué me llama la atención? Que entonces dice que el siervo saca y empieza a ponerle, hermanos amados, regalos. Yo me imagino esos regalos preciosos, porque Abraham era un hombre de hacienda, un hombre de dinero, un hombre que tenía, hermano, mucho patrimonio, mucho activo. Y entonces le ponen regalos a esta mujer. Y esa mujer es figura de la iglesia, porque Eleazar, hermano amado, vino a buscar, que es figura del Espíritu Santo, esposa, y lo mencionaba el pastor Eric hace días. El Espíritu Santo, hermano, anda buscando esposa para Cristo, porque el Espíritu Santo es figura de este siervo llamado Eleazar. Y entonces le está dando adornos y está adornando a esa mujer para que cuando vea a su amado se presente guapa, hermosa, bella, a la administración de los dones del Espíritu Santo. Entonces, hermanos amados, qué tan importante es que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas a través de la santidad, a través de que tú y yo tengamos el temor de Jehová en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Veamos otra función. Dice la palabra: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, mire esta función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es que empodera a los hijos de Dios. Óigalo, que los llena del Espíritu
pero los empodera para que hagan la obra del ministerio, pero lo hagan con poder en el Espíritu Santo. Y la vez pasada hablamos, hermanos, cómo vemos la vida de Cristo desde, hermanos amados, que María fue escogida y cómo María concibió la palabra que le dio el mensajero, el ángel. Y luego cómo el Espíritu Santo vino y hizo sombra y engendró en ella. Y luego cómo María dio a luz. Hermano, y viene y crece el niño y se fortalecía en el Espíritu. Y luego como este niño que ya es un adulto, hermanos amados, empieza y desciende, hermanos, al Jordán y es bautizado por el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo viene en forma de paloma. Y como lleno del Espíritu Jesús va al desierto. Óigalo bien. Y Jesús va al desierto, hermano, y cómo en el desierto vence, con el escrito está, lleno del Espíritu, y cómo Jesús después regresó. Pero hermano, la vida de Jesús está específicamente movida por el Espíritu Santo y la administración del Espíritu en cada etapa. Y cómo llega a la sinagoga y lee Isaías capítulo 61 y usted ya sabe esa palabra, y después les dice a todos los que están ahí: hoy se ha cumplido esa palabra por cuanto el Espíritu de Dios me ungió. O sea, vemos cómo el cuerpo de Cristo en esta tierra, en cada edad, en cada etapa, se manifestó el Espíritu Santo. Lo mismo tiene que ser en nosotros, a la manera y a la medida que abramos de nuestro corazón para que el Espíritu obra en nosotros. Hermanos amados, la obra preciosa es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Dios invisible, el Dios que no se ve, el Dios que no se palpa, porque los discípulos palpaban a Jesús, miraban: ese es Jesús el Nazareno, ese es el Nazareno, ese es el Jesús, el hijo del carpintero, el que hace milagros. Lo palpaban, lo miraban. Pero hoy, hermanos, nadie ve al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahora está adentro de nosotros. Entonces nosotros, en esa manifestación, en nuestro caminar, tenemos que reflejar que somos llenos, que hemos sido ministrados, que hemos sido sellados, que fuimos llenos, que fuimos visitados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo más precioso, que ahora usted y yo hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos amados? Porque la iglesia tiene que hacer la obra del ministerio: predicar buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, ordenar que a los afligidos, hermanos, se les quite el manto de luto y se les dé óleo de alegría en lugar de tristeza. ¿Por qué? Porque ahora es la iglesia. Hermanos amados, ¿cuántas personas estarán atadas, amarradas, y de repente tu vecino te llama? Mire, usted que siempre pasa por la calle con su Biblia y va a los cultos, mire, no puede orar por mi familiar que está enfermo. Mire, mi hijo o mi hija o mi cónyuge tiene un problema. Se pone y empieza a hablar como hombre y una voz toda horrible. Y mire, y usted se discierne: este está endemoniado, está endemoniada, y pide autorización a su pastor y ejecuta, hermano, la obra del ministerio y en el nombre de Cristo, y empieza usted a ministrar. Hermano, eso lo vamos a hacer llenos del Espíritu Santo. Por eso la iglesia tiene que recibir esa llenura y estar llena para poder hacer la obra del ministerio. Y por eso Pablo, hermanos amados, mire cómo dice Pablo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo imagino, hermano, cuando Pablo llegaba, oiga, a las ciudades eran conmovidas, porque llegaba un hombre, pero ese hombre tenía una unción, ese hombre tenía un poder y una manifestación y demostración del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, hermano, vemos a la luz de la palabra por diferentes versículos cómo, hermano, los apóstoles ministraban, los discípulos ministraban, y la gente era liberada, y la gente era sanada, y levantaban muertos. Y eso conmovía a la ciudad, porque era con demostración del Espíritu, porque el Espíritu Santo te ha empoderado a ti y a mí
para que hagamos la obra del ministerio. Y mire qué tremendo. Y para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué hermoso es cuando le llama a uno una oveja, cuando le llama a uno un líder, cuando le llama a uuno un servidor. Dice: pastor, me autoriza, voy a orar por tal persona que me pidió oración. Y hermano, hay una necesidad. Y vaya en el nombre de Jesús, haga la obra. Pero qué triste es cuando: pastor, aquí hay un endemoniado, puede venir a orar. Pastor, aquí hay un enfermo. Y usted, hermano, si usted ha sido habilitado, usted ha sido capacitado para hacer la obra del ministerio. Y el pastor no es pulpo para moverse y hermano, ni omnipresente para estar hoy aquí y al ratito allá. Y hermano, cuánta necesidad no hay a nivel de cada localidad, de cada zona, de cada departamento, estado. Cuánta necesidad no hay. Pero qué tan importante es que las ovejas, que los servidores, que los líderes podamos hacer todos la obra del ministerio a través del empoderamiento del Espíritu Santo. Bendito y exaltado sea el nombre del Señor. Otra, hermano, función. Acompáñeme a Primera de Juan capítulo 2, versículo 26. Primera de Juan capítulo 2, versículo 26. Dice la palabra bendita del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Óigalo bien. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Óigalo bien, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, ¿qué hace la unción de Dios? La unción que recibisteis, que permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea que entonces la unción, una de las funciones del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, hermanos amados, se manifiesta, pero el Espíritu Santo se manifiesta para que a través de la unción puedas tú discernir. Porque tú, hermano, recibes la enseñanza apostólica, ministerial, pastoral, profética, evangelística, hermanos amados, pero en esa enseñanza, con la unción del Espíritu, vas a aprender a discernir. Y qué tan importante es que el pueblo del Señor tenga discernimiento. Hermano, hay una ciudad llamada Nínive, y lo dice la palabra del Señor, que esta ciudad no sabía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Mire qué tan enraizado estaba el pecado en esa ciudad. Hermano, qué tan depravada era esa ciudad. Hermano, Nínive era una ciudad depravada, una ciudad sanguinaria, de tal manera que los hombres no podían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Algo que le caracteriza y le tiene que caracterizar a los hijos de Dios es que aprendemos a discernir. Y la función del sacerdote, una de las funciones es enseñarle al pueblo a que discierna entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso. Por eso, hermano, usted tiene que recibir la enseñanza. Usted tiene que atesorar esa enseñanza. Usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que escuchar la palabra. Usted tiene que guardar la palabra. Usted tiene que practicar la palabra. ¿Por qué? Porque es necesario que ejercitemos nuestros sentidos espirituales, hermanos amados. ¿Qué tan importante es que ejercitemos el sentido espiritual de la vista,
el sentido espiritual del oído, el sentido espiritual del olfato, que podamos discernir, que podamos palpar, que podamos, hermanos amados, oír la voz del Espíritu, ver con los ojos del Espíritu, de tal manera que nuestros sentidos espirituales estén agudizados, estén, hermano, ejercitados. ¿Para qué? Para poder discernir entre el bien y el mal. Es importante, sumamente importante, hermano, que el pueblo del Señor pida discernimiento. Hermanos amados, porque todos los días tenemos que tomar decisiones, porque todos los días tenemos que accionar, porque todos los días tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces cuando no discernimos, hermanos, óigalo bien, en nuestra respuesta no discernimos apropiadamente en el Espíritu, grandes errores en nuestra vida que nos arrastran, que traen secuela. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. El pueblo de Dios tiene que estar lleno de discernimiento del Espíritu y poder discernir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. El ejemplo más grande lo tenemos en Israel, hermanos. Israel no pudo discernir muchas situaciones en su corazón. Israel, hermano, cuando ve que Moisés sube al monte, ya no regresa. Entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué le pasaría a Moisés? Van con Aarón, haznos un Dios. Y en cada situación, en cada lugar donde llegaban, siempre era de reclamarle a Moisés, de reclamarle a Dios. Y le decían, mejor hubiésemos muerto en Egipto, mejor no hubiésemos salido de Egipto. ¿Quién nos diera los ajos? ¿Quién nos diera las cebollas de Egipto? Hermanos amados, Israel ya había salido de Egipto, ya había caminado kilómetros de kilómetros de kilómetros, hermanos amados. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que Egipto no había salido de sus corazones. Qué tan importante es que el Señor ya nos sacó de este sistema, de esta religiosidad, de este sistema, hermanos, de pecado llamado reino de las tinieblas, llamado mundo. Ya el Señor nos trasladó al reino de la luz. Pero qué tan importante es que discernamos si aún el mundo está dentro de nuestro corazón. Porque Israel ya había sido sacado con mano fuerte de Egipto, pero Egipto aún no había salido de su corazón. Y por eso en cada situación donde Dios se quería glorificar, donde Dios se glorificaba, mostraba su mano, siempre el pueblo miraba lo malo y no miraba lo bueno. Tenemos que aprender a pedirle al Señor ojos del Espíritu para ver, hermano, que en medio de las cosas difíciles tenemos que entresacar lo bueno. Por eso el Señor le dice al profeta Jeremías, Jeremías, serás mi boca si de entre lo malo sacas lo bueno. Hermanos amados, tenemos que aprender que en cada situación que vivimos, de esa situación difícil, algo bueno hay que sacar, porque es la lección, es el aprendizaje de Dios para nuestras vidas. Pero Israel no lo miraba así, hermanos. Israel no lo miraba. Y Israel fue falto de discernimiento. Israel fue falto de discernimiento. Y dice la palabra en 1 Corintios que todo lo que le sucedió a Israel es sombra y figura para nosotros. Pidámosle al Señor que nos llene de su espíritu y que tengamos discernimiento para poder discernir las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 1, otra función del Espíritu. Efesios capítulo 1, hermano, aquí estas funciones las estamos dando solo pincelazos, no estamos entrando a una por una a ver la profundidad, porque serían muchas prédicas, muchos mensajes, hermano. Entonces queremos avanzar, pero esto se lo dejamos como una perla en su corazón para que usted, que tiene lápiz, que tiene subrayador, hermano, que tiene su Biblia, usted esté anotando y usted después pueda, hermano amado, profundizar. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea que si hay palabra de verdad es porque hay palabra de mentira, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que entonces la iglesia fue sellada desde el momento en que usted y yo abrimos
la puerta de nuestro corazón al Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo llamo y toco a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces, hermanos amados, dice la palabra, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces a usted y a mí nos pusieron un sello. El sello es invisible porque no se ve. El sello está en lo profundo de nuestro corazón. Pero, hermano amado, ese sello es invisible a los ojos naturales, pero visible a los ojos del Espíritu. Y entonces, hermanos amados, cuando venga el Señor, los que fueron sellados, ¿quiénes fueron los que fueron sellados? Entonces, hermanos amados, qué tan importante es que usted y yo ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es una función, te ponen el sello. Mire, hermanos, perdone por este ejemplo, pero si usted va con una persona de Hacienda en México, en Argentina, en Chile, en Guatemala, una persona que tiene muchas reses, ¿sabe usted que hay un sello que ellos utilizan? Que es, hermano amado, el sello para poder marcar, ¿sí?, a cada una de sus reses como propiedad. Y cuando ellos compran nuevas reses, las marcan. Y si ya tienen un sello, pero como alguien se las vendió, le ponen encima su nuevo sello. ¿Por qué? Porque está diciendo que ese sello es el que prevalece de propietario. Entonces significa que esa res tiene una propiedad. Es un propietario tiene ese sello que lo garantiza como dueño de esa res. Perdone el ejemplo, pero para darme a entender, hermano, ahora en el Espíritu hay dos reinos: reino de los cielos, reino de las tinieblas. El reino de los cielos nos selló con el Espíritu Santo. El reino de las tinieblas, como ese imitador del reino de la luz, ¿qué va a hacer? Sellar. Y usted ve en Apocalipsis, hermano, que el sello del hombre dice era 666. Es el sello de la marca de la bestia. El sello. Óigalo bien. Entonces, qué tremendo es que usted y yo ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello, ¿qué le da a usted? Le da garantía de que usted es propiedad de Dios. Usted es propiedad de Dios. Ya no del reino de las tinieblas. Ahora usted es propiedad de Dios. Mire qué precioso. Pero ahora mire este versículo 14. Que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, este sello está, hermano, como garantía hasta la redención de nuestras vidas, de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea que el Espíritu Santo, su función es sellar. Entonces, si hoy hay personas que están aceptando a Cristo como Salvador, ¿qué está haciendo el Espíritu? Está sellando, está sellando, está sellando, está sellando. Fuiste sellados por el Espíritu Santo. Veamos otra función para terminar esta noche la enseñanza. Por favor, Juan capítulo 16, ya varios consiervos acerca de Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo, hermano, nos guía a toda verdad. Dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Guía a todos aquellos que se han dejado poner el sello del Espíritu, los guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso, algo que tenemos que pedirle al Señor en nuestras oraciones es: guíame, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, pero nosotros tomamos nuestro propio camino. Hermanos amados, preciosa la figura cuando el Señor le dice: Moisés, acércate, pero quita las sandalias de tus pies,
Porque el lugar donde tú estás santo es. Porque a partir de ahora vas a empezar a caminar a otra dimensión. Eso no se lo dijo, yo se lo estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque era el cambio de dimensión. Se quitaba los zapatos, las sandalias que traía de Egipto, porque ahora iba a caminar a otra dimensión, a la dimensión del Espíritu. Y vaya si no, hermano, Moisés es un hombre que nos enseña muchas facetas en nuestras vidas. Un hombre que aprendió a obedecerle a Dios, un hombre que aprendió a ser sujeto a Dios, un hombre, hermano, que fue paciente, hermano, un hombre que trató la manera de caminar agradando al Señor. Ya no a la manera de egipcio, ya no a la manera de Egipto, como él venía, hermano, en su estructura, sino que en el desierto, en esa estructura de 40 años, hermano, el Señor le botó todo lo de Egipto, porque ahora era un Moisés. Pero óigalo bien, un Moisés caminando en el Espíritu. Y Moisés tuvo muchos aciertos, también tuvo algunos desaciertos. Pero hermano amado, Moisés tuvo muchos aciertos porque se dejó guiar por el Espíritu. Porque entonces empezó a caminar a otra dimensión. ¿No te gustaría que tu vida, que tu familia, que tu matrimonio sea guiada por el Espíritu Santo? Hermano, ¿cuántos desaciertos hemos tenido en nuestra vida? Yo no sé si usted hace un análisis de su vida y usted evalúa y dice, ¿cuántas veces me he equivocado? Yo le voy a decir, ¿cuántas veces me he equivocado? Un montón de veces, hermano. Pero ¿no será que ahora que tenemos el Consolador, el Espíritu Santo, por qué no decirle, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, quiero caminar agradándote y en la voluntad, en el propósito, en el tiempo de Dios? Para, hermano, cuando nosotros vayamos caminando y vayamos en el Espíritu, las cosas se van a tornar diferentes en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, porque somos hombres, hermanos amados, hablando de los dos textos, hombres y mujeres, que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. Que el Espíritu Santo te guíe. Hermanos amados, hoy mucha gente está pensando, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo la pandemia? Cuando esto termine voy a poner tal negocio. No, yo voy a poner este otro negocio. No, yo voy a hacer esto. No, yo voy a hacer lo otro. Mejor dejémonos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Dejémonos guiar. Hay muchos planes, sí, pero dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Cierra tus ojos esta noche. Yo quiero ministrar esta palabra del Señor en tu vida. Padre, gracias. Gracias porque hace más de 2000 años enviaste la promesa, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual, Señor amado, nos está guiando, el cual nos ha sellado, el Espíritu Santo, el cual nos empodera para hacer la obra del ministerio, el Espíritu Santo, el cual nos lleva. Oh, gracias, gracias, Padre, porque no has abandonado a tu iglesia. Fue necesario que Cristo subiera para que el Espíritu Santo descendiera y para que la promesa del Padre se cumpliera en nuestras vidas. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Toda verdad. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, que cada día nosotros estemos dispuestos a recibir los dones y la manifestación de los dones, de los carismas en nuestras vidas. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque has derramado de esos dones en tu pueblo. Que cada uno de nosotros, el don que ha recibido de parte tuya, lo pueda trabajar, lo pueda poner en obra y no lo esconda. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre poderoso de Jesús, que cada día caminemos en santidad, agradándote, viendo a cara descubierta, para que la gloria de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque no estamos solos, no estamos huérfanos, no estamos desamparados, sino que tú estás con nosotros.
hasta el día final. Gracias, Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, cada vida, cada corazón. Donde hay enfermedad, ministra sanidad, Espíritu Santo. Donde hay dureza, rompe ese corazón de piedra y pon un corazón de carne. Oh Espíritu Santo, donde hay duda, ministra fe en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor te bendiga y te guarde esta noche. Bendiciones a tu vida, pueblo de Dios.